Capítulo 1. El silencio que grita más fuerte que las palabras. Todo comienza antes de que se diga una sola palabra. Antes del sonido, antes del gesto explícito, antes incluso de que el otro hable. Porque leer la mente, de verdad, no es una habilidad mística ni una superstición barata. Es la capacidad milimétrica de interpretar el mundo invisible que se esconde detrás de cada gesto contenido, cada mirada desviada, cada tensión muscular que el rostro no logra ocultar por completo, cada inflexión que delata lo que el discurso intenta suprimir. La mente habla constantemente. Pero no lo hace con frases, lo hace con vibraciones. Y tú ya lo sabes, aunque no te lo hayan enseñado. Lo has sentido. Lo has vivido. Cuando alguien entra en una habitación, sin decir nada, te transmite algo pesado, algo raro, algo inexplicable. No era lo que dijo. Fue como respiró. Fue como evitó tu mirada. Fue como su cuerpo se cerró por milésimas de segundo. Fue su energía. Y tú, sin saberlo, ya estabas leyendo esa mente, ya estabas procesando información más allá de la superficie. Ese es el terreno en el que nos vamos a mover ahora. No en el de la manipulación, no en el del engaño, no en el de las fórmulas rápidas para descifrar personas como si fueran ecuaciones. No. Aquí se trata de ver. Ver de verdad. No con los ojos, sino con todo tu sistema perceptivo afinado al nivel en que las emociones, los pensamientos y los estados internos de los demás se vuelven legibles. No porque adivines, sino porque entiendes. Y entender es un poder que transforma. Porque quien realmente lee la mente sin necesidad de palabras no lo hace porque tenga una habilidad especial de nacimiento, sino porque ha cultivado una presencia tan afinada, tan entrenada, tan despierta, que puede captar los patrones más sutiles de comportamiento, las inconsistencias entre lo que alguien dice y lo que realmente transmite. Los microcambios que solo se revelan a quien tiene la paciencia de observar más allá del ego y del teatro social. ¿Quieres entender el mundo? Aprende a ver a las personas cuando no están hablando. Aprende a escuchar lo que no dicen. Aprende a interpretar las pausas, los silencios incómodos, los cambios de ritmo. Aprende a decodificar las tensiones que nacen cuando se mencionan ciertos temas. Aprende a mirar a los ojos sin invadir, pero con una atención tan limpia, tan despierta, tan inquebrantable, que el otro sienta que no puede esconderse aunque no hayas dicho una sola palabra. Eso hacía Lincoln cuando caminaba en silencio entre su gente antes de una gran decisión. Eso hacía Carnegie cuando escuchaba a sus socios durante negociaciones aparentemente simples, leyendo las intenciones antes de que fueran pronunciadas. Eso hacía Edison cuando notaba cómo sus ayudantes se movían alrededor de un experimento fallido, interpretando si creían aún en su visión o si ya lo daban por vencido. Todos ellos eran lectores de mentes, pero no porque fueran profetas, sino porque eran profundamente conscientes de la naturaleza humana. Y entender la naturaleza humana no se enseña en manuales. Se entrena. Se entrena cuando dejas de hablar por impulso y comienzas a observar desde la profundidad. Cuando apagas la necesidad de impresionar, de convencer, de destacar, y te hundes en la escucha activa, total, feroz. Cuando ya no necesitas tener razón. Solo necesitas comprender. Y ahí, en ese nivel, el lenguaje corporal deja de ser un accesorio y se convierte en un mapa. Cada hombro encogido, cada pestañeo evadido, cada movimiento de manos, cada inclinación del cuerpo hacia atrás o hacia adelante, cada pequeño cambio en el tono, el ritmo, la respiración, todo es una declaración silenciosa. Y tú, si estás despierto, puedes leerlo todo. Pero para leer la mente de otro, primero tienes que haber leído la tuya. No puedes ver con claridad las emociones ajenas si todavía huyes de las tuyas. No puedes interpretar con precisión la rabia, el miedo, la ansiedad, la inseguridad, la necesidad de aprobación en otros, si tú mismo no has enfrentado esas fuerzas dentro de ti. Porque cada vez que niegas tu sombra, proyectas tu confusión sobre el otro. Y entonces no lees, juzgas. No interpretas, reaccionas. No entiendes, te defiendes. Por eso el verdadero lector de mentes no es alguien externo al conflicto humano. Es alguien que ha bajado a sus propios infiernos y ha regresado con los ojos abiertos. Y eso es lo que diferencia al observador superficial del maestro de la percepción. El primero ve lo que pasa.
El segundo ve lo que no puede dejar de pasar aunque el otro intente esconderlo. Ve la contradicción. Ve la tensión. Ve la fractura. Y no la usa para aprovecharse. La usa para conectar. Porque la verdadera lectura de la mente no se hace para controlar, sino para comprender con tanta precisión que el otro se siente visto, a veces por primera vez. Eso es poder real. Y es un poder que no se enseña. Se conquista. Y para conquistarlo, tienes que estar dispuesto a sacrificar una de las cosas más difíciles, tu necesidad de hablar antes de tiempo. Tienes que convertirte en alguien que puede estar en una sala llena de gente y no emitir sonido, pero aún así dominar el espacio con su sola presencia, porque tu atención es tan intensa, tan concentrada, tan libre de distracciones, que el resto lo siente aunque no lo entienda. Esa es la energía de los que conocen la mente humana sin necesidad de palabras. Esa es la energía de quien no necesita convencer, porque ya ha leído lo suficiente como para saber exactamente en qué punto del alma se encuentra la otra persona. Y no es misticismo. Es práctica. Es presencia. Es entrenamiento. Es dejar de buscar señales llamativas y comenzar a sentir los detalles invisibles. Es afinar la percepción como un instrumento, día tras día, en cada conversación, en cada encuentro, en cada mirada. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a saber quién miente sin pruebas. Empiezas a sentir cuando alguien está ocultando una herida que no puede nombrar. Empiezas a notar el dolor detrás de una sonrisa demasiado amplia. El resentimiento disfrazado de cortesía. El orgullo que enmascara un vacío. El miedo que sostiene una postura agresiva. Y ahí es cuando descubres que no hay acto más transformador que ver al otro de verdad, no como una función, no como un obstáculo, no como una amenaza, sino como una mente viva, compleja, contradictoria, hermosa en su vulnerabilidad no dicha. Y si puedes hacer eso, si puedes mirar sin juicio, si puedes leer sin invadir, si puedes entender sin intentar controlar, entonces comienzas a convertirte en una fuerza que no necesita volumen para imponerse. Comienzas a ser ese tipo de ser humano que cambia la temperatura emocional de una conversación con solo estar presente. No porque sea carismático. No porque sepa técnicas. Sino porque está despierto. Porque sabe ver. Porque ha dejado de jugar al juego superficial de las máscaras, y ahora opera en el nivel donde los verdaderos movimientos suceden. Ahí empieza el dominio. Capítulo 2. La mirada no miente, solo el discurso aprendió a hacerlo. Hay una trampa muy común en la que cae todo aquel que intenta comprender al otro sin haber afinado todavía sus sentidos, la creencia ingenua de que las palabras son lo que debemos escuchar con más atención, como si fueran el canal privilegiado de la verdad, cuando en realidad, lo primero que un ser humano aprende a manipular, a controlar, a adaptar al entorno, es el lenguaje hablado, porque desde niños se nos enseña no a decir lo que sentimos sino lo que conviene, lo que suena bien, lo que evita el conflicto, lo que permite pertenecer, y así pasamos años perfeccionando el discurso externo mientras nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestra energía siguen siendo emisores sinceros de lo que realmente sucede por dentro, aunque no tengamos el valor o la destreza para reconocerlo. Y si uno se vuelve lo suficientemente consciente, lo suficientemente silencioso internamente como para mirar sin proyectar, sin querer llenar vacíos con interpretaciones rápidas, lo que encuentra es algo devastador y profundamente revelador, que la gente está gritando su verdad desde la piel, desde la tensión en su mandíbula. Desde la postura que asumen al entrar en una sala, desde la forma en que se cruzan de brazos o evitan el contacto ocular prolongado, desde los pequeños microgestos que solo el ojo entrenado puede detectar, desde la rigidez de una espalda que lleva años cargando con más de lo que admite, desde el pestañeo excesivo que aparece cuando se miente no porque se quiera engañar al otro sino porque se está luchando contra la disonancia interna de sostener un relato falso delante de alguien que, instintivamente, ya sabe que no es auténtico. La mirada, por su parte, es el canal más antiguo, más puro, más directo entre dos mentes humanas. Porque el ojo no tiene cómo defenderse, no tiene cómo adornarse, no tiene cómo fingir del todo, puede evitar, puede esconderse, puede entrenarse para parecer neutral, pero no puede eliminar por completo la carga emocional que lleva detrás, la historia de lo vivido. El conflicto interno no resuelto, la tristeza congelada, la culpa acumulada, la rabia que aún no ha encontrado salida, la ternura que
Se niega a mostrarse por miedo a ser rechazada. Todo eso vive ahí, detrás de la pupila, en la leve dilatación que aparece cuando algo toca una fibra real, en el pequeño parpadeo que se acelera cuando se siente expuesto, en el súbito desvío de mirada cuando se activa una emoción que no se quiere procesar. Y tú, si aprendes a observar desde un estado de quietud interna, sin prisas, sin expectativa, sin deseo de controlar, sin necesidad de tener razón, puedes empezar a ver todo eso, no como un juicio, no como una herramienta de manipulación, sino como una ventana directa al mundo emocional del otro. Como una señal silenciosa que te permite conectar con su esencia más allá del discurso racional, porque una persona puede decirte que está bien, que todo está en orden, que no necesita ayuda, que ya ha superado lo que le dolía, pero si tienes los ojos despiertos y la mente alineada, sabrás que está mintiéndose a sí misma, que todavía está atrapada en una narrativa que no la libera, que lo que necesita no es que le digas algo brillante, sino que alguien la vea sin filtros, sin presiones, sin diagnósticos. Eso es lo que hacían los grandes líderes silenciosos del pasado. No eran oradores necesariamente. No eran los más ruidosos de la sala. Eran los que escuchaban tanto con el oído como con la mirada. Eran los que podían sostener un silencio sin incomodidad. Eran los que entendían que a veces el poder está en esperar un segundo más antes de responder, en dar espacio a que el otro se revele sin sentirse obligado, en resistir el impulso de llenar cada vacío con palabras y, en cambio, permitir que el cuerpo del otro hable. Eso hacía Gandhi en cada conversación. No llenaba de frases el silencio, sino que dejaba que la verdad se acomodara por sí sola. Eso hacía Roosevelt con su círculo más íntimo, sabía que las miradas decían más que los informes. Eso hacía Freud en su diván, no interrumpía. Observaba. Esperaba. Leía. Y tú no necesitas ser psicólogo, ni líder mundial, ni sabio milenario para desarrollar esa capacidad. Solo necesitas decidir que vas a mirar de verdad. Que vas a observar como si tu vida dependiera de entender qué hay detrás de lo evidente. Que vas a afinar tu sensibilidad para que el cuerpo del otro te hable en códigos que solo tú puedas interpretar, no para controlarlo, sino para elevar la calidad de tus relaciones humanas, para estar presente con una intensidad que sane en vez de imponer, que conecte en vez de juzgar, que permita en vez de forzar. Y sí, al principio será confuso. Leerás cosas que no quieres ver. Notarás inconsistencias que te dolerán. Descubrirás que muchas personas que quieres están profundamente desconectadas de sí mismas, que sus palabras son un guión y su cuerpo un grito silencioso de auxilio. Y también descubrirás que tú has hecho lo mismo. Que tú también has mentido con palabras dulces. Que tú también has sostenido discursos falsos con voz firme. Que tú también has sido incoherente. Pero si tienes el coraje de sostener esa mirada, de ver sin apartarte, entonces empezarás a comprender algo fundamental, que el verdadero conocimiento humano no está en lo que la gente dice, sino en lo que intenta, sin éxito, esconder. Y cuando llegues ahí, cuando ya no necesites las palabras para entender a alguien, cuando tu escucha se haya refinado hasta volverse percepción, cuando tu atención haya mutado en radar emocional, cuando puedas leer a otro sin intervenir, sin interpretar desde tu ego, sin contaminar con tu necesidad de ser importante, entonces habrás cruzado el umbral. Y no necesitarás demostrar nada. Porque serás la prueba viviente de lo que significa estar verdaderamente consciente. Capítulo 3. El lenguaje del cuerpo, el grito inconsciente del alma. Lo más fascinante de la comunicación humana es que la mayor parte del mensaje que transmitimos jamás pasa por la boca, jamás se convierte en palabras, jamás se articula con claridad verbal, porque aunque el lenguaje nos ha dado la posibilidad de conceptualizar ideas complejas y transmitir información a gran escala, lo cierto es que la esencia de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que tememos, se revela constantemente sin necesidad de sonido, a través del cuerpo, a través de sus microgestos, sus posturas, sus pausas, sus tensiones, sus movimientos inconscientes y sus contradicciones, que no son errores, sino expresiones fieles del conflicto interno entre lo que intentamos proyectar y lo que realmente sostenemos por dentro. Y es que el cuerpo no tiene la capacidad de mentir con la misma precisión que tiene la mente discursiva, porque el cuerpo no está hecho para actuar según las reglas del teatro social, no ha sido entrenado durante décadas para mantener máscaras sin fisuras, y por eso,
cuando aprendes a leerlo, cuando entrenas tu percepción al punto de observar sin juicio, sin ruido mental, sin ansiedad por interpretar rápido, comienzas a notar patrones que antes te pasaban desapercibidos, como alguien cruza los brazos no para defenderse, sino para contenerse emocionalmente, como alguien se inclina apenas hacia adelante no por cortesía, sino por necesidad de validación, como una mano que se mueve compulsivamente sobre la pierna delata una ansiedad que no ha sido nombrada. Como la rigidez en la mandíbula refleja rabia reprimida más allá de la sonrisa cordial que se presenta en la superficie. Y entonces comprendes que leer el lenguaje corporal no es un truco barato para detectar mentiras, no es una técnica de seducción, ni un atajo para manipular personas, es una forma de ver con más profundidad al ser humano, de entender sus contradicciones sin necesidad de que las confiese, de acercarte a la verdad de los otros no por lo que te cuentan, sino por lo que no pueden evitar mostrar, y eso te da una ventaja, sí, pero también te impone una responsabilidad, la de no usar esa lectura para controlar, sino para comprender, para conectar, para proteger, para ayudar a otros a verse como quizás nunca se han visto a sí mismos. Porque todos llevamos una coreografía emocional inconsciente, una danza silenciosa que repetimos cada día sin notarlo, movimientos que revelan dónde nos sentimos inseguros, cómo lidiamos con la autoridad, qué tipo de heridas llevamos cargando en la espalda, de qué intentamos escapar cuando nos aceleramos, cuando buscamos aprobación con la postura y cuando estamos fingiendo seguridad porque no podemos sostener el vacío. Y cuando aprendes a observar sin filtros, te vuelves capaz de descifrar toda esa coreografía sin necesidad de preguntar. No para juzgar, sino para ver. Y lo más brutal de todo esto es que, al observar a los demás, inevitablemente comienzas a verte a ti mismo. Porque descubres que tú también has hablado con el cuerpo durante años. Que tú también has proyectado miedo detrás de un gesto de autoridad. Que tú también has bajado la mirada cuando no querías enfrentar una emoción. Que tú también has ajustado tu postura para parecer más fuerte de lo que te sentías. Que tú también has cruzado los brazos no por frío, sino por autodefensa. Que tú también has usado tu cuerpo como armadura. Y en ese momento, si tienes el valor de no apartar la mirada, de no distraerte, de no racionalizar lo que ves, empieza un proceso profundo de desmantelamiento personal, en el que te das cuenta de que todo lo que no has dicho en voz alta, tu cuerpo ya lo ha gritado 1000 veces en silencio. Y es ahí donde se da el cambio real. Cuando dejas de usar el cuerpo como un objeto estético o como un medio de función biológica, y comienzas a tratarlo como una antena, como un instrumento de percepción, como un canal de expresión de tu estado interno. Cuando prestas atención a cómo se siente estar en tu propia piel, cómo se activa tu respiración ante ciertos estímulos, cómo reacciona tu postura ante ciertas personas, cómo se tensan tus músculos ante ciertas emociones, cómo tu rostro se endurece cuando te proteges emocionalmente, cómo tu cuello se bloquea cuando te callas una verdad. Entonces, y solo entonces, el cuerpo deja de ser un territorio externo, y se convierte en tu libro de lectura más honesto, más exacto, más urgente. Y esa honestidad es incómoda, porque te quita las excusas. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías, que no te dabas cuenta, que no era para tanto. Porque si realmente observas, si realmente prestas atención, verás que tu cuerpo te ha estado pidiendo cambios desde hace años. Cambios de entorno, cambios de relación, cambios de hábitos, cambios de narrativa. Verás que ese dolor de espalda no era solo físico. Que esa migraña no era casual. Que ese insomnio no era estrés genérico. Que ese cansancio crónico no era falta de vitaminas. Verás que todo tu ser lleva años hablándote y tú has estado sordo. O peor, distraído. Y si logras sostener esa incomodidad, si eliges no huir, si decides quedarte con esa tensión y comenzar a desactivarla con honestidad, con acciones, con nuevas elecciones, con otro nivel de conciencia, entonces habrás dado uno de los pasos más importantes que cualquier ser humano puede dar. Empezar a reeducar su cuerpo para que deje de ser un campo de batalla y se convierta en un territorio de verdad. Porque un cuerpo que se alinea con la mente y con la emoción, un cuerpo que ya no necesita mentir, que ya no necesita tensarse, que ya no necesita protegerse todo el tiempo, es un cuerpo que irradia presencia. Y la presencia es lo que cambia cualquier dinámica social. Porque la presencia no se puede fingir. Se percibe. Se impone. Se respeta.
Y quien llega a ese nivel no necesita hablar demasiado. Porque el lenguaje más poderoso no sale de la boca. Se encarna. Capítulo 4. El arte de escuchar sin interrumpir, sin interpretar, sin defenderte. Lo que la mayoría llama escuchar es, en realidad, una espera ansiosa para hablar, una pausa estratégica donde el cuerpo está presente pero la mente ya está formulando respuestas, argumentos, rechazos o acuerdos, mientras el otro apenas comienza a abrir su mundo interior, y ese tipo de escucha no es escucha verdadera, es una forma camuflada de control. Una necesidad desesperada de mantener el marco propio, de protegerse del cambio, de evitar que lo que el otro dice realmente penetre, realmente confronte, realmente tenga un efecto transformador. Porque escuchar de verdad, con presencia absoluta, con la atención entrenada como un rayo láser que no se dispersa, es un acto tan profundamente humano que no muchas personas lo experimentan en su forma más pura, porque implica la renuncia a tu ego por unos minutos, implica dejar en pausa tus prejuicios, tus respuestas automáticas, tus ganas de demostrar que sabes, de corregir, de educar, de impresionar o incluso de consolar. Escuchar de verdad es dejar de existir como protagonista durante el tiempo suficiente para que el otro exista sin miedo a ser interrumpido o corregido. Y para leer la mente sin necesidad de palabras, necesitas primero aprender a escuchar con una intensidad que transforme el espacio. Escuchar no solo con los oídos, sino con el cuerpo entero, con la mirada limpia, con el rostro relajado, con la respiración sincronizada, con una presencia tan palpable que el otro se vea obligado, no por presión, sino por resonancia, a mostrarse con más verdad, con menos filtro, con más humanidad. Porque todos, en el fondo, deseamos ser escuchados con esa profundidad. Todos tenemos un anhelo callado de que alguien, en algún momento, nos preste atención sin esperar nada a cambio, sin apurarnos, sin guiarnos, sin juzgarnos, sin analizarnos, solo para estar ahí, recibiéndonos en bruto, sin molde, sin formato. Pero casi nadie sabe hacer eso, porque el impulso de intervenir es más fuerte que la curiosidad por descubrir. Porque estamos entrenados para responder, no para sostener el espacio del otro. Porque pensamos que ayudar es sinónimo de hablar, de dar consejo, de emitir una opinión. Y lo que no entendemos es que, muchas veces, el mayor acto de ayuda que podemos ofrecerle a alguien es estar presentes en silencio, con respeto, con paciencia, con apertura, permitiendo que el otro se escuche a sí mismo mientras habla, que articule lo que aún no tenía claro, que explore sus propios pensamientos sin la presión de tener que justificarlos o defenderlos. Y en esa calidad de escucha, el lenguaje corporal se vuelve fundamental. Porque tu cuerpo, incluso sin palabras, puede emitir señales que interrumpen o que liberan. Una mirada que se endurece, un ceño que se frunce, una postura que se echa hacia atrás, una respiración impaciente, unos labios que se aprietan cuando no estás de acuerdo, todo eso habla más fuerte que 1000 frases, y si no eres consciente de lo que estás transmitiendo mientras callas, entonces tu silencio puede ser igual de agresivo que una interrupción explícita. Escuchar sin palabras no significa estar inmóvil. Significa estar absolutamente consciente de lo que tu cuerpo está comunicando mientras el otro habla. Significa habitar tu cuerpo como un espacio receptivo, no como una barrera. Significa usar tu atención como un puente, no como una trinchera. Y cuando alcanzas ese nivel de escucha, no pasiva, sino activa, total, impecable, empiezas a notar que el otro se abre más rápido, más profundo, más honesto. No porque tú lo forces, sino porque siente, de forma instintiva, que no va a ser atacado, corregido, minimizado ni acelerado. Porque en tu presencia, el otro encuentra un refugio temporal. Un terreno fértil para decir lo que nunca ha dicho. Y en ese momento, si estás verdaderamente atento, si estás verdaderamente presente, podrás leer lo que esa persona no sabe cómo decir, lo que su cuerpo ha estado gritando en silencio, lo que su discurso aún no ha alcanzado a formular. No porque seas adivino, sino porque estás tan alineado con el momento, tan limpio internamente, tan enfocado externamente, que el mensaje se vuelve claro incluso antes de ser articulado. Eso es lo que hacen los grandes comunicadores. No son los que más hablan. Son los que mejor escuchan. Son los que leen los espacios entre palabras. Son los que interpretan la pausa súbita, el titubeo involuntario, la mirada que se pierde, la frase que se repite como escudo.
Son los que no interrumpen con ideas, sino que asisten con atención. Y tú, si eliges desarrollar esa capacidad, no solo podrás leer mejor las mentes ajenas. También podrás comprender con más claridad lo que la tuya ha estado intentando decirte desde hace tiempo, pero que has silenciado con distracción, con velocidad, con ruido, con multitarea. Porque la mente propia también se expresa en sus pausas, en sus evasiones, en sus resistencias. Y si no aprendes a escuchar sin interrumpirte a ti mismo, sin defenderte de lo que piensas, sin analizarlo todo como si fueras un enemigo interno, entonces seguirás repitiendo los mismos patrones sin comprenderlos. Pero si aplicas esa escucha también hacia adentro, si sostienes sin juicio tus emociones incómodas, si observas sin necesidad de resolver al instante, si permites que el pensamiento profundo fluya antes de actuar, entonces tu lectura interna será tan precisa como la externa. Y ahí, en ese cruce entre atención interna y percepción externa, se forma la verdadera capacidad de leer al ser humano más allá de las palabras. Porque no hay conexión más poderosa que la que se basa en la verdad silenciosa que no necesita ser pronunciada para sentirse. Capítulo 5. Cuando el rostro se quiebra antes que la voz. Hay un instante que muy pocos saben reconocer porque ocurre en milésimas de segundo, pero en él se revela más verdad que en cualquier discurso largo y elaborado, y es ese instante en que el rostro se quiebra por apenas un segundo, cuando una emoción reprimida, una contradicción interna o una tensión no resuelta empuja con tanta fuerza hacia la superficie que el cuerpo, aún intentando sostener la compostura, deja escapar un microgesto involuntario que traiciona el control, que evidencia el conflicto real, que desarma la máscara aunque solo sea por un instante, y quien ha entrenado su mirada para detectar esas fracturas mínimas, esos movimientos fugaces que el ojo común ignora, accede a una dimensión del ser humano que está completamente velada para la mayoría, porque es allí donde se encuentra lo más genuino, lo más inconsciente, lo más puro. Lo que ni siquiera el propio individuo ha logrado aceptar. Y para poder leer esos fragmentos de verdad, uno necesita haber abandonado la obsesión por lo verbal, por el contenido lógico de las conversaciones, por el mensaje estructurado, y empezar a mirar más allá del lenguaje, más allá de la narrativa aprendida, más allá de la seguridad con que alguien afirma algo. Porque la convicción puede ser un disfraz tan sofisticado como la mentira, y no hay nada más revelador que observar cómo alguien dice que está bien mientras su labio inferior tiembla levemente, mientras su ceja izquierda se contrae de forma asimétrica, mientras su mirada se va hacia abajo en el momento exacto en que pronuncia una palabra cargada emocionalmente, porque ese tipo de desincronía, esa microfractura entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa, es un mapa directo al núcleo de la emoción real que está ocurriendo detrás de la escena. Y no se trata de buscar errores como quien caza mentiras, ni de convertirte en una máquina que detecta fallos en la comunicación no verbal de los demás para desmontarlos o tener razón, se trata de estar presente con tal nivel de atención y respeto que puedas notar los puntos donde el alma ya no puede sostener el guión, donde la armadura se agrieta por el peso de lo no dicho, donde lo humano irrumpe con una fuerza silenciosa que no pide permiso, porque lo que estamos hablando aquí no es una técnica de análisis, no es una estrategia de influencia, no es una herramienta para vender más o persuadir mejor, es una forma de estar en el mundo con los ojos abiertos, con el corazón en modo escucha, con el cuerpo afinado para percibir esas señales mínimas que solo se hacen visibles para quien ha elegido mirar sin filtros y sin urgencia. Y ese entrenamiento no se logra leyendo libros ni memorizando listas de microexpresiones. Se logra a través de la experiencia directa, a través del contacto real con otros seres humanos en sus momentos de verdad, cuando están cansados, tristes, tensos, frustrados, cuando se relajan y bajan la guardia, cuando se sienten seguros y su inconsciente se manifiesta sin censura, porque es ahí donde tú, como observador entrenado, debes estar, no con juicio, no con afán de intervención, sino con un tipo de presencia que no asusta, que no invade, pero que tampoco se distrae, que simplemente permanece atenta como un testigo que no necesita palabras para entender que algo importante acaba de suceder aunque no se haya dicho nada. Y cuando comienzas a ver el mundo desde ese lugar, cuando puedes leer los rostros como quien lee partituras, cuando entiendes que la emoción contenida deja huellas visibles en las comisuras de la boca, en los músculos orbiculares, en la tensión del cuello, en el movimiento apenas perceptible de los ojos.
Entonces entras en un nivel de comunicación donde todo se vuelve más transparente, más claro, más honesto, incluso si el otro no ha hablado aún, porque tu lectura ya ha captado lo esencial, ya. Has recibido el mensaje emocional, ya sabes con quién estás hablando en realidad, más allá de las credenciales, del discurso, del personaje, de la fachada. Y es en ese punto donde aparece el verdadero respeto, porque solo puedes respetar de verdad a alguien cuando lo ves sin el disfraz, cuando te permites mirar al otro sin necesidad de idealizarlo o juzgarlo, cuando reconoces en su fragilidad la misma que has visto en ti, cuando aceptas que todos, absolutamente todos, llevamos algo que intentamos controlar. Algo que intentamos ocultar, algo que no sabemos cómo nombrar y que, sin embargo, se revela de todas maneras cada vez que nuestro rostro se traiciona por un segundo. Por eso, si quieres aprender a leer la mente sin decir una palabra, tienes que empezar por el rostro, pero no como una superficie, no como una imagen, sino como un mapa muscular cargado de historia emocional, una superficie dinámica que expresa, a través de la más mínima contracción o relajación, lo que el alma todavía no ha podido procesar. Lo que la memoria aún guarda como tensión, lo que el corazón aún no se permite sentir del todo. Y eso, aunque no sea verbal, es perfectamente legible, siempre que tengas la valentía de mirar sin huir, de sostener la mirada aunque duela, de estar presente aunque incomode, porque ahí es donde reside el verdadero poder de ver, de conectar, de comprender sin necesidad de palabras. Capítulo 6. Leer sin interpretar, ver sin contaminar. Una de las grandes trampas de quienes inician el camino hacia una mayor percepción de la conducta humana es creer que el simple hecho de observar más los gestos, las expresiones o los silencios ya les da una capacidad objetiva para entender lo que sucede dentro del otro, cuando en realidad, sin una conciencia aguda de nuestros propios filtros internos. Esos que han sido formados por años de juicios, traumas, condicionamientos, creencias limitantes y experiencias personales no digeridas. Cualquier lectura que hagamos del otro estará inevitablemente teñida por nuestras proyecciones, nuestras heridas no resueltas, nuestras expectativas, nuestras inseguridades, y entonces lo que creemos estar leyendo en el otro no es otra cosa que nuestro propio reflejo distorsionado, proyectado sobre una pantalla ajena y confundido con intuición cuando, en realidad, es una defensa, una reacción disfrazada de comprensión, un error que se repite una y otra vez bajo la ilusión de que ya sé lo que está pasando aquí, cuando en verdad lo único que está pasando es que no hemos hecho el trabajo suficiente como para ver al otro sin que nuestro ego interfiera. Y este es uno de los puntos más exigentes, más delicados y más profundos del arte de leer sin hablar, el desarrollo de una percepción lo bastante limpia como para distinguir con claridad lo que verdaderamente proviene del otro y lo que nace de nuestra propia estructura mental y emocional, porque si bien el cuerpo, el rostro y la energía de una persona nos entregan constantemente señales visibles y medibles, lo cierto es que lo que hacemos con esas señales depende enteramente del grado de conciencia con que las interpretamos, y sin ese nivel de conciencia, que solo puede construirse a través de años de autoobservación rigurosa, dolorosa y constante, cualquier habilidad perceptiva se convierte en un arma peligrosa, una forma sutil de manipulación, una herramienta para reforzar prejuicios en lugar de desactivarlos. Ver con claridad a otro ser humano sin contaminar lo que se ve con nuestras emociones no procesadas es una de las tareas más difíciles de la inteligencia interpersonal, porque requiere más que conocimiento, requiere una transformación completa de la forma en que uno se relaciona con su propio sistema interno de pensamientos y emociones, requiere la humildad de reconocer que, muchas veces, el juicio que emites sobre alguien más tiene más que ver con lo que te molesta de ti que con lo que el otro está mostrando, requiere tener el coraje de aceptar que no estás leyendo al otro, estás reaccionando a él desde una narrativa que construiste hace años, quizás desde la infancia, y que aún no te has cuestionado del todo. Y es ahí donde comienza la verdadera maestría, cuando entiendes que antes de aprender a leer a los demás tienes que aprender a desarmar tu propio mecanismo de defensa, tus patrones automáticos de interpretación, tus suposiciones no verificadas. Tus mecanismos de protección emocional que se activan cada vez que alguien se comporta de forma parecida a alguien que te hirió en el pasado, cada vez que alguien expresa una emoción que tú mismo no te permites sentir, cada vez que alguien se muestra vulnerable y tú, en vez de sostener ese espacio, te retraes, te aceleras o te desconectas sin saber por qué.
Y si no atraviesas ese umbral interno con honestidad brutal, si no eres capaz de mirarte a ti mismo como mirarías a otro, con total apertura, con total presencia, sin edulcorar, sin justificar, sin tapar con discursos espirituales o racionales lo que duele, entonces lo que llamas lectura no será más que una repetición inconsciente de tus sesgos. Pero si eliges hacerlo, si decides convertirte en un lector limpio, en un observador sin agenda, en un testigo lúcido del presente emocional del otro, entonces la calidad de tu percepción sube a niveles que no pueden ser explicados con métodos técnicos, porque ya no estás operando solo desde la lógica, estás operando desde la coherencia. Y desde la coherencia, todo cambia. Porque cuando estás alineado internamente, cuando no hay contradicción entre lo que piensas, sientes y haces, entonces tu capacidad de lectura se vuelve casi magnética. No porque sepas más. No porque hayas leído más libros. Sino porque estás tan presente, tan atento, tan libre de juicio, que el otro baja sus defensas de forma natural, y en ese estado de apertura mutua, se da la única forma de lectura que realmente transforma, aquella que no necesita interpretar, solo percibir. Porque lo que está frente a ti se revela por sí mismo, sin que tú tengas que forzar nada, sin que tengas que concluir nada, sin que tengas que resolver nada. Simplemente lo ves. Y verlo sin contaminarlo ya es sanador. Eso hacían los sabios de verdad. No etiquetaban. No opinaban de inmediato. No diagnosticaban desde el ego. Observaban. Sostenían. Dejaban que el otro se escuchara a sí mismo en presencia de una mirada limpia, sin necesidad de intervenir, sin prisa por cerrar el círculo. Y tú puedes aprender a hacer lo mismo. Pero para eso necesitas matar algo dentro de ti, la necesidad de tener razón, la necesidad de tener la respuesta, la necesidad de intervenir, de corregir, de impresionar. Y esa muerte simbólica es dolorosa. Pero te libera. Porque cuando dejas de interpretar compulsivamente, cuando puedes mirar a otro ser humano sin necesidad de colocarlo dentro de una categoría mental, cuando puedes recibir su complejidad sin intentar simplificarla, entonces accedes a un tipo de conexión tan rara, tan profunda, tan poderosa, que cambia la forma en que hablas, la forma en que escuchas, la forma en que habitas los espacios. Y no necesitas convencer a nadie de que tienes un don. Porque tu sola presencia empieza a revelar lo que los demás no sabían que llevaban dentro. Capítulo 7. No puedes leer lo que tienes miedo de ver. Existe un límite que impide a la mayoría de las personas desarrollar la verdadera capacidad de leer el mundo emocional y mental de quienes les rodean, y ese límite no es técnico, no es falta de inteligencia ni de sensibilidad, no es una cuestión de talento o de formación, es un límite emocional profundamente humano y casi siempre inconsciente. El miedo a ver con claridad lo que no están preparados para aceptar, porque leer a otro implica inevitablemente tocar la parte de ti que resuena con eso. ¿Qué ves? Implica enfrentarte a aspectos de tu propia historia emocional que has preferido dejar enterrados, implica abrir una puerta que no siempre quieres cruzar, porque sabes, en lo más profundo, que cuando empieces a ver con nitidez a los demás, ya no vas a poder seguir ignorando lo que has estado evitando dentro de ti mismo. Y por eso la mayoría no quiere leer en realidad. Quiere confirmar. Quiere interpretar lo que encaje con sus esquemas previos, quiere recibir del otro lo que ya puede aceptar, quiere ver solo hasta donde le resulta cómodo, quiere protegerse con un filtro que le permita mantener su identidad intacta, su relato intacto, su zona de seguridad emocional intacta. Porque leer de verdad, leer sin filtros, sin proyecciones, sin querer tener razón, es un acto de vulnerabilidad radical. Porque cuando miras al otro con profundidad y sin juicio, lo que aparece frente a ti no es solo la verdad del otro, sino la tuya reflejada, magnificada, de vuelta con una crudeza que no siempre es fácil de sostener. Y es ahí donde muchos se detienen. Porque no es agradable leer tristeza y reconocer que te incomoda porque no sabes qué hacer con la tuya. No es fácil observar el miedo de alguien más y sentir que activa exactamente las zonas que tú has preferido evitar. No es cómodo ver la inseguridad en el lenguaje corporal de otra persona y darte cuenta de que ese mismo lenguaje vive en ti aunque lo maquilles con palabras fuertes. Porque leer con honestidad significa desmontar la fantasía de que tú estás completo mientras el otro necesita ayuda, y eso, aunque duela, es el primer paso hacia una percepción real,
Reconocer que el dolor ajeno te enseña algo sobre tu propio umbral emocional, que la sombra del otro proyecta una luz nueva sobre tu oscuridad, que no puedes leer con claridad lo que todavía no estás dispuesto a aceptar en tu propia historia. Y por eso digo que leer sin hablar es más un acto de valentía emocional que una técnica sofisticada. Porque lo que estás enfrentando no es solo al otro. Es el espejo. Y ese espejo, cuando se sostiene sin distorsiones, revela cosas que no se pueden olvidar. Una vez que has visto la tensión detrás de la risa forzada, ya no puedes reír igual. Una vez que has percibido el desespero en la mirada de alguien que se dice fuerte, ya no puedes seguir admirando la fortaleza como si fuera prueba de sanación. Una vez que has detectado la microexpresión de miedo en un rostro que presume control, ya no puedes seguir creyendo en las apariencias. Y entonces algo dentro de ti cambia para siempre, porque entiendes que el mundo está compuesto, en gran parte, por personas que no dicen lo que sienten, que no sienten lo que muestran, que no muestran lo que necesitan, y tú ya no puedes operar en ese sistema sin sentir una desconexión cada vez más insoportable. Y es ahí donde tienes que elegir. O vuelves atrás y finges que no viste nada, que todo está bien, que cada quien es como es y que no tienes responsabilidad alguna. O eliges avanzar y asumir que si puedes ver, también debes sostener lo que ves, que si puedes leer más allá de las palabras, tienes el deber interno de habitar esa capacidad con dignidad, con compasión, con integridad, sin usarla como un arma ni como una excusa para el juicio, sino como una herramienta para ver más profundamente, para comprender con más humanidad, para conectar desde un lugar que trasciende el teatro social, la imagen personal, la narrativa de superficie que todos, incluyéndote a ti, han usado alguna vez para sobrevivir. Y ese lugar no es cómodo, pero es real. Es donde se crea la intimidad verdadera. Es donde la comunicación se vuelve otra cosa, no un intercambio de información, sino un encuentro entre verdades parciales que intentan, con esfuerzo y con miedo, mostrarse aunque sea un poco más. Y si tú tienes la fuerza para sostener ese momento, no para analizarlo, no para arreglarlo, no para definirlo, sino simplemente para sostenerlo sin huir, entonces empiezas a convertirte en una persona que puede ver lo que los demás aún no saben que están mostrando, y eso, bien usado, es una forma silenciosa de liderazgo. Una manera de devolver a las personas un pedazo de sí mismas que habían dejado escondido, no porque tú se los entregues con palabras, sino porque tu mirada lo reflejó con tanta claridad y tanto respeto que no pudieron seguir negándolo. Ese es el poder de quien realmente sabe leer sin hablar. El poder de quien no necesita decir nada porque ya lo está diciendo todo con su presencia, con su atención, con la limpieza de su percepción, con la solidez de su estado interno. Y si tú eliges ese camino, no fácil, no glamuroso, pero profundamente transformador, entonces ya no estarás leyendo a las personas. Estarás viendo lo humano. Y ver lo humano, con sus contradicciones, con sus heridas, con su belleza no resuelta, con su verdad a medias, es el comienzo de toda verdadera revolución personal. Capítulo 8. La energía no miente aunque todo lo demás sí. En algún momento del proceso de lectura silenciosa de los demás te das cuenta de algo que va más allá del rostro, más allá del cuerpo, más allá incluso del lenguaje, de las palabras, de los gestos visibles. Empiezas a notar la energía con la que una persona entra en un espacio, la frecuencia emocional con la que se mueve, la carga invisible que arrastra y que se siente incluso antes de que diga una sola palabra, incluso antes de que se siente, incluso antes de que cruce la puerta, y entiendes que lo más verdadero que una persona transmite no está en lo que hace, ni siquiera en cómo lo hace, sino en desde dónde lo hace, desde qué parte de su identidad, desde qué estructura emocional, desde qué herida abierta o qué centro de integridad está actuando, y en ese instante, si tu nivel de conciencia es suficientemente alto, ya no estás leyendo gestos. Estás leyendo vibración. Y no se trata de algo místico, no es un don sobrenatural, no tiene nada que ver con esoterismo. Es percepción afinada. Es sensibilidad consciente. Es entrenamiento práctico en presencia. Porque cuando limpias el ruido interno de tu propia mente, cuando ya no estás pensando en ti todo el tiempo, cuando ya no estás reaccionando a cada palabra que escuchas desde tus propios filtros, empieza a emerger una capacidad completamente diferente de lectura.
Una lectura que no necesita decodificar signos visibles porque ya capta el tono subyacente de la emocionalidad del otro, la tensión acumulada que no ha sido liberada, la tristeza encapsulada detrás de un tono amable, la ansiedad escondida bajo movimientos eficientes, el agotamiento que se enmascara con entusiasmo, y lo sientes como quien siente el cambio de clima antes de que caiga la tormenta. Y en ese nivel, el cuerpo ya no es solo forma, es campo. Un campo de energía en constante emisión, que afecta todo a su alrededor. No como metáfora, sino como realidad emocional perceptible. Porque todos estamos todo el tiempo emitiendo nuestra energía, y esa energía, aunque invisible, no puede ser falsificada durante mucho tiempo. Puedes sonreír, puedes hablar con entusiasmo, puedes actuar con cortesía, pero si estás cargando resentimiento, angustia, frustración, desconexión o inseguridad, eso se siente. Se percibe. Se transmite. ¿Y quién ha entrenado la capacidad de percepción real, no a través de técnicas sino a través de presencia sostenida, lo capta al instante? No como un pensamiento. Como una certeza inexplicable. Como algo que se sabe aunque no se entienda del todo. Y entonces, te das cuenta de que leer al otro sin palabras no es tanto un acto de interpretar comportamientos externos como de percibir su estado interno, su vibración emocional de fondo, su coherencia o su contradicción, su alineación o su fractura, su verdad o su guión. Y eso no se entrena leyendo libros, ni viendo tutoriales, ni aprendiendo listas de expresiones faciales. Se entrena viviendo despierto, se entrena dejando de hablar todo el tiempo, se entrena escuchando sin querer responder, se entrena callando la mente reactiva lo suficiente como para que se abra otro canal de percepción más profundo, más silencioso, más exacto, porque el cuerpo puede mentir por un tiempo, la voz puede mentir por más tiempo. Pero la energía que emites cuando estás presente no se puede sostener si no es coherente con lo que realmente llevas dentro. Por eso, los que han desarrollado esta capacidad se sienten distintos. No porque digan cosas extraordinarias, sino porque son otra cosa. Porque su sola presencia ordena. Porque su atención reestructura. Porque su mirada desarma. Porque su silencio expone. No hacen nada y, sin embargo, todo se acomoda alrededor de ellos. No fuerzan. No explican. No se justifican. No manipulan. Solo están. Pero están con una densidad, con una claridad, con una coherencia interna tan evidente, que quien los rodea o se eleva, o se aleja. Porque es imposible estar cerca de alguien así sin que tu propio sistema interno comience a reordenarse o a resistirse. Y esa es la prueba. No lo que dices. No lo que sabes. No lo que aparentas. Sino cómo vibra tu presencia cuando entras en un lugar, que emites cuando no estás intentando emitir nada, que se siente estar cerca de ti cuando no estás fingiendo, cuando no estás queriendo agradar, cuando simplemente existes sin máscaras. Y si tienes el coraje de observar eso en ti, de empezar a notar tu propia energía cuando hablas, cuando te mueves, cuando te presentas ante el mundo, entonces puedes comenzar el trabajo más difícil de todos, el de alinearte, el de limpiar el ruido interno, el de dejar de emitir desde el miedo, desde la necesidad, desde la culpa o la desesperación, y empezar a emitir desde un lugar de integración, de conciencia, de responsabilidad emocional total. Porque no puedes leer con claridad lo que no sabes sostener. No puedes ver lo que no puedes manejar. No puedes interpretar con precisión si estás contaminado por tu necesidad de proyectar una imagen. Y hasta que no asumas el compromiso de ordenar tu energía, de convertirte en alguien que se mira de frente y se escucha sin mentiras, seguirás leyendo el mundo con los ojos de tu carencia, seguirás proyectando sombra y creyendo que estás viendo luz, seguirás reaccionando a lo que crees que percibes, cuando en realidad solo estás luchando contra lo que no has sanado. Pero si cruzas ese umbral, si te haces responsable de tu vibración, si te conviertes en alguien que emite con coherencia, entonces no necesitarás decir casi nada. Porque estarás diciendo todo con tu sola presencia. Capítulo 9. La coherencia interna es el lenguaje más nítido que existe. Llega un punto, inevitable, en el proceso de aprender a leer la mente sin palabras, en que comprendes que no basta con observar, no basta con detectar gestos, no basta con identificar patrones, porque por más que afines tu mirada, por más que entrenes tu atención, por más que desarrolles tu capacidad de detectar microexpresiones o contradicciones emocionales,
Si tú mismo no estás alineado por dentro, si tu mente dice una cosa, tu emoción otra y tu cuerpo otra distinta, entonces toda tu lectura estará distorsionada por esa fragmentación interna que no solo afecta tu percepción, sino que te convierte en un transmisor de confusión, en una antena que emite señales incoherentes y por tanto no puede captar con claridad la verdad emocional de nadie, porque cuando estás dividido internamente, no puedes sostener la verdad ajena sin deformarla con tu propio ruido. Y ese ruido, que tú crees que puedes esconder, es exactamente lo que los demás también leen de ti, aunque no lo digan, aunque no sepan explicarlo, aunque no lo pongan en palabras, porque la incoherencia se siente antes de que se entienda. Y en ese sentido, entender cómo se mueve la mente humana no empieza por estudiar al otro, empieza por reconstruir tu propio sistema, por alinear lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces, por eliminar las fracturas internas que se han normalizado a lo largo de los años. Esas pequeñas traiciones diarias a tu propia verdad que se acumulan como tensiones invisibles en el cuerpo, en el lenguaje no verbal, en la forma en que te relacionas con los demás, en cómo reaccionas ante el conflicto, en cómo buscas validación sin admitirlo, en cómo manipulas tu propia narrativa para no confrontar lo que sabes que debes cambiar, porque todas esas incoherencias, por mínimas que parezcan, no solo debilitan tu energía, sino que sabotean tu capacidad de ver con claridad. Porque no puedes ser testigo limpio de la emoción del otro si aún estás atrapado en una estructura interna que no has tenido el valor de desmantelar. Y es precisamente ahí donde empieza el verdadero trabajo, no cuando observas al otro para descifrarlo, sino cuando te observas a ti mismo con una radicalidad que no deja espacio para la comodidad ni para la excusa, cuando te sientas en silencio contigo mismo sin justificar tus patrones, sin adornar tus intenciones, sin defender tus elecciones, cuando decides, sin anestesia y sin aplazamiento, mirar de frente todas las veces que actuaste desde el miedo en lugar de desde la verdad, todas las veces que aceptaste relaciones que sabías que no estaban alineadas con tu integridad, todos los momentos en que hablaste para evitar el silencio que te confrontaba, todos los hábitos que mantienes no porque te sirvan sino porque te protegen del vacío, todas las máscaras que has sostenido porque te aterra ser visto sin armadura, y cuando por fin lo haces. Cuando pasas por esa cirugía interna sin anestesia, comienza a limpiarse tu percepción, y lo que antes interpretabas con esfuerzo ahora simplemente lo ves, sin carga, sin duda, sin necesidad de demostrar nada. Porque un observador coherente no necesita controlar. No necesita intervenir todo el tiempo. No necesita probar que sabe. Su sola presencia ya emite una claridad que el cuerpo del otro reconoce como segura, como confiable, como no amenazante, y es por eso que las personas que han alcanzado cierto nivel de integración interna son capaces de provocar que otros se abran sin entender por qué, porque la coherencia interna, cuando es real, cuando no se actúa sino que se encarna, tiene un efecto directo en la percepción ajena, genera confianza sin necesidad de palabras, transmite integridad sin esfuerzo, y eso no se logra con discursos ni con carisma, se logra con disciplina emocional, con alineación ética, con honestidad radical. Y este nivel de lectura no es una técnica. Es una consecuencia. No es algo que se finge. Es algo que se refleja. No es algo que se repite como un mantra. Es algo que se construye lentamente, dolorosamente, cada vez que eliges no traicionarte, cada vez que decides sostener tu palabra aunque nadie lo vea, cada vez que haces lo correcto aunque nadie te aplauda, cada vez que eliges el camino incómodo de la verdad aunque duela, aunque te exponga, aunque te deje solo. Porque ese camino es el que va borrando la fragmentación interna que te impide ver con nitidez, es el que va afinando tu percepción, el que va haciendo de ti alguien capaz de leer sin proyectar, de observar sin contaminar, de sostener la verdad del otro sin necesidad de interpretarla desde tu inseguridad. Y cuando llegas ahí, cuando tu palabra es una con tu cuerpo y tu energía, cuando no hay diferencia entre lo que transmites y lo que eres, entonces las personas ya no te escuchan solo con los oídos, te leen con el sistema nervioso, te sienten con la piel, perciben tu presencia con una claridad que no saben nombrar pero que los afecta, los mueve, los cambia. No porque tú intentes hacerlo, sino porque tu sola coherencia activa en el otro la memoria de lo que significa estar en paz con uno mismo, y ese es el tipo de impacto que ningún truco, ningún conocimiento superficial, ninguna pose emocional puede generar.
Y si tú llegas a ese lugar, si te atreves a vivir con tal coherencia que ya no necesites explicar lo que eres, entonces habrás entendido lo esencial, que no se trata de leer mentes como un acto de poder, sino de ver al otro con tal limpieza que su verdad se revele sola, sin esfuerzo, porque ha sido leída por alguien que ya no necesita filtros para sostener la realidad. Capítulo 10. El arte de no reaccionar, la base silenciosa del verdadero entendimiento. Uno de los obstáculos más grandes y más invisibles que impiden a la mayoría de las personas desarrollar una percepción profunda y efectiva sobre los demás es su propia compulsión interna a reaccionar, a intervenir, a emitir una opinión, a corregir, a llenar los silencios, a completar los espacios en blanco con sus propias suposiciones, a concluir rápidamente lo que el otro apenas está empezando a mostrar, y ese impulso, disfrazado muchas veces de empatía o de interés genuino, es en realidad una manifestación directa del miedo a permanecer simplemente presente ante una emoción o una expresión que no se controla, que no se entiende del todo o que amenaza con despertar algo no resuelto en uno mismo, y es precisamente por eso que la gran mayoría de las personas no escuchan, reaccionan, se apuran, interrumpen, interponen sus ideas, sus recuerdos, sus anécdotas, sus consejos, sus juicios sutiles o abiertos, todo eso porque no pueden sostener el espacio sin volverse protagonistas, porque no saben quedarse al margen sin desaparecer, porque no han entrenado la musculatura psicológica necesaria para estar verdaderamente con otros sin tener que intervenir todo el tiempo. Y aquí hay una verdad que la mayoría no quiere enfrentar, porque incomoda profundamente, que no puedes leer nada con claridad mientras estás dentro de ti mismo procesando tu propia inseguridad, tu propia urgencia, tu necesidad de ser útil o de protegerte, porque todo eso contamina el campo de percepción, interrumpe la lectura real, desvía la atención y te convierte, sin darte cuenta, en alguien que interpreta desde el miedo o desde la necesidad, y no desde la neutralidad. Y esto no significa indiferencia, no significa frialdad, no significa distancia emocional. Significa que has aprendido a crear un espacio dentro de ti lo suficientemente amplio, lo suficientemente estable y lo suficientemente consciente como para que la emoción del otro exista sin que tengas que absorberla ni defenderte de ella. Como para que el caos momentáneo de otra persona no active el tuyo, como para que el relato ajeno no despierte tus viejas heridas no resueltas que en el pasado te llevaban a querer arreglar todo demasiado rápido para evitar volver a sentir lo que alguna vez te desbordó. Y cuando logras ese nivel de presencia no reactiva, cuando dejas de responder a todo lo que ocurre delante de ti con tu ansiedad o tu urgencia, cuando dejas de querer salvar a todo el mundo desde el reflejo de lo que no pudiste salvar en tu propia historia, comienza a emerger una capacidad completamente diferente, una escucha limpia, sin juicio, sin interferencia, sin carga emocional que se proyecte sobre el otro disfrazada de consejo o de intención positiva, una escucha que no analiza en tiempo real, que no necesita encontrar significado de inmediato, que no está atrapada en la necesidad de llegar a una conclusión para sentirse segura, sino que se permite simplemente estar, sin necesidad de controlar el desarrollo de la conversación, sin necesidad de moldear el discurso del otro a algo que tú puedas soportar. Y esa forma de estar, que parece tan sencilla cuando se dice, pero que es tan difícil de practicar, es la base fundamental de cualquier capacidad avanzada de lectura emocional, porque mientras tú sigas reaccionando cada vez que el otro se muestra desde un lugar incómodo, vulnerable o contradictorio, no estarás leyendo, estarás defendiendo tu estructura emocional. Estarás usando al otro como espejo sin darte cuenta, estarás respondiendo más a ti mismo que a la persona que tienes delante, y por eso tus percepciones estarán distorsionadas por tu necesidad de intervenir o de reafirmarte. Pero cuando entrenas la habilidad de no reaccionar, cuando puedes escuchar algo que no te gusta sin tensionarte, cuando puedes ver a alguien llorar sin interrumpir su llanto con palabras que buscan calmar, pero que en el fondo solo buscan cerrar rápido lo que tú no puedes sostener, cuando puedes ver una contradicción sin sentir la necesidad de corregir, cuando puedes permanecer ahí sin tener que hacerte notar, entonces comienzas a operar desde un tipo de atención que trasciende la conversación superficial, y te conviertes en una presencia que permite que el otro se muestre más, que profundice, que se expanda, que articule cosas que no se había permitido decir en voz alta, no porque tú lo guíes, no porque tú lo lideres, sino porque tú no lo interrumpes, porque tú no lo moldeas, porque tú no lo filtras. Y eso, aunque parezca pasivo, es un acto activo de poder silencioso.
Porque quien no reacciona domina. No al otro. A sí mismo. Y desde ese dominio interno, la lectura emocional se vuelve nítida, fluida, sin esfuerzo, como si el otro comenzara a revelar más solo porque siente que no será juzgado, solo porque por fin hay un espacio donde no tiene que defender su historia, donde no tiene que sonar lógico ni consistente ni brillante ni fuerte ni evolucionado, donde simplemente puede ser. Y ese espacio es más raro de lo que parece, porque casi nadie lo ofrece, porque casi nadie lo ha habitado primero en su propia vida. Y tú, si eliges convertirte en alguien que puede ofrecerlo, tienes que empezar por practicarlo contigo. Por dejar de interrumpir tus propios procesos con juicios instantáneos. Por dejar de concluir tan rápido lo que sientes. Por dejar de resolver todo apenas aparece la incomodidad. Por dejar de callarte lo que duele para mantener la narrativa de que estás bien. Por dejar de disfrazar tu tristeza con eficiencia. Por dejar de corregirte mientras apenas estás empezando a ser honesto. Porque hasta que no puedas sostener tu propio caos sin reaccionar contra él, sin acelerarte, sin cerrarte, no vas a poder hacer eso con nadie más. Y cuando lo logres, cuando tu interior sea un lugar estable, un contenedor firme, un campo de conciencia no reactiva, entonces todo cambiará. Porque ya no escucharás para responder. Escucharás para ver. Para entender. Para sostener. Y desde ahí, desde esa estabilidad emocional que no se impone pero que se siente, comenzarás a ver con una nitidez que no depende de técnicas, porque ya no estás viendo desde el ego, estás viendo desde la conciencia. Capítulo 11. El cuerpo recuerda todo lo que la boca olvida. Cuando entras en un espacio donde la lectura silenciosa del otro ya no es una técnica que aplicas sino una forma de estar, un modo de percepción que se ha vuelto inseparable de tu manera de habitar el presente, descubres que el cuerpo humano, más allá de la postura, más allá del lenguaje facial, más allá incluso de las microexpresiones, es un archivo viviente que guarda con precisión quirúrgica cada emoción no procesada, cada trauma no integrado, cada experiencia que no pudo ser verbalizada ahí. Que, al no haber encontrado una salida emocional saludable en su momento, se incrustó en la musculatura, en la tensión crónica, en los automatismos corporales, en la forma de caminar, de sentarse, de ocupar el espacio, de respirar, de moverse por el mundo, de protegerse sin saber que se está protegiendo, y esa información, que el discurso ignora o niega o decora. Está ahí, latiendo, enviando señales constantes a quien tenga el valor, la paciencia y la nitidez interna suficientes como para leer. Lo que no se dice, lo que no se ha dicho en años y lo que tal vez jamás se diga con palabras. Porque lo que llamamos actitud, lo que llamamos estilo corporal, lo que muchos interpretan como temperamento o como simple lenguaje corporal aprendido, en realidad es, en una gran mayoría de los casos, el resultado de una historia emocional que ha quedado anclada en el cuerpo como memoria implícita, como patrón repetitivo, como huella somática de todo lo que la persona no pudo o no supo metabolizar conscientemente, y por eso hay cuerpos que caminan con culpa, que se encogen sin saber por qué, que se adelantan como si esperaran el golpe antes de que llegue, que se tensionan en las mandíbulas como si tuvieran que contener una emoción que ya no tiene nombre, que viven con los hombros hacia adelante como si todavía llevaran el peso de una familia que nunca soltaron, de una infancia que no fue segura, de una relación que rompió más de lo que se vio desde afuera. Y esto no es teoría psicológica. Esto se ve. Se respira. Se percibe cuando tu atención está afinada, cuando ya no miras desde el juicio ni desde la expectativa de entender todo con la mente racional, sino desde un lugar más amplio, más intuitivo, más profundo, donde no necesitas explicar lo que estás viendo porque lo reconoces no desde el análisis, sino desde la experiencia. Porque todos, en algún momento, hemos habitado un cuerpo que se defendía sin querer, que se endurecía sin aviso, que se cerraba en automático al menor indicio de peligro emocional. Todos hemos caminado por el mundo sin saber que estábamos expresando con la espalda lo que no podíamos decir con la voz. Y si eso lo sabes en ti, entonces puedes empezar a verlo en los demás sin proyectar, sin interpretar desde tu historia, sin contaminar la lectura con tu necesidad de tener razón o de parecer empático. Porque cuando ves que el cuerpo habla no como un reflejo del presente sino como una cápsula de memorias emocionales acumuladas, empiezas a leer con más respeto, con más cuidado, con más precisión. Ya no ves a alguien poco seguro.
Ves un sistema nervioso que aún no ha encontrado un entorno suficientemente seguro para desactivarse. Ya no ves a alguien cerrado emocionalmente. Ves un cuerpo que ha aprendido a no abrirse porque cada vez que lo hizo, hubo daño. Ya no ves a alguien poco expresivo. Ves una historia de contención silenciosa, de emociones que se quedaron atrapadas por falta de espacio para salir. Y entonces tu percepción cambia por completo, porque ya no estás leyendo personalidades. Estás leyendo sistemas adaptativos. Ya no estás etiquetando conductas. Estás reconociendo estrategias de supervivencia. Ya no estás reaccionando a lo que ves como si el otro te debiera una versión más abierta, más coherente, más amable. Estás honrando la complejidad de lo que ves sabiendo que detrás de cada tensión corporal hay algo que fue demasiado para ser sentido en su momento, y que aún hoy, sin palabras, sigue buscando un canal para salir. Y ese canal, muchas veces, es simplemente una presencia lo suficientemente no reactiva, lo suficientemente consciente, lo suficientemente vacía de juicio, que permita que esa tensión se afloje aunque sea un poco, que permita que ese cuerpo empiece a hablar sin necesidad de gritar, sin necesidad de colapsar, sin necesidad de dramatizar. Y tú puedes ser ese canal si estás dispuesto a habitar tu cuerpo con ese mismo nivel de conciencia, si eres capaz de detectar tus propias tensiones automáticas sin justificarte, si sabes quedarte quieto por dentro cuando el otro empieza a liberar, aunque lo haga con torpeza, aunque lo haga con rabia, aunque lo haga sin palabras claras. Y ahí es donde ocurre algo que no se puede fingir, que no se puede fabricar, que no se puede aprender leyendo. El cuerpo del otro empieza a cambiar delante de ti. Se afloja. Se acomoda. Respira distinto. Mueve las manos de otra forma. Baja los hombros. Inhala más profundo. Habla sin tanto control. Se expresa con más naturalidad. No porque tú lo hayas guiado, no porque tú hayas hecho nada, sino porque tú no interrumpiste, porque tú no proyectaste, porque tú no reaccionaste, porque tú no lo llenaste de exigencia emocional, y entonces su cuerpo lo reconoció como seguro, y eso es lo que cambia a las personas, no las palabras bonitas, no los consejos sofisticados, no la lógica de tus argumentos, sino tu capacidad de estar sin imponer, de mirar sin contaminar, de sostener sin poseer. Y esa forma de mirar no nace del deseo de ser útil. Nace del trabajo que hiciste en ti. Nace del cuerpo que has aprendido a habitar. Nace del silencio que has podido sostener. Nace de la incomodidad que has enfrentado sin huir. Nace del dolor que no tapaste con teorías. Nace del perdón que no verbalizaste pero que tu sistema nervioso ya integró. Nace de tu historia, no contada, sino transformada. Porque al final, cuando todo se ha dicho y todo se ha leído, lo que queda no es lo que dijiste. Es lo que hiciste sentir con tu sola presencia. Y eso solo se logra cuando ya no hablas desde la boca. Se logra cuando hablas desde el cuerpo. Cuando la mente ha dejado de controlar la narrativa y el cuerpo entero se ha convertido en la expresión de algo mucho más honesto que cualquier discurso, tu estado real. Capítulo 12. Presencia, el lenguaje silencioso que todo lo contiene. Después de todo el camino recorrido, después de haber observado el rostro, el cuerpo, los gestos, los silencios, las energías, las fracturas emocionales que se manifiestan sin permiso y sin sonido, llegas a la única conclusión que ya no se articula con palabras, sino que se respira como certeza silenciosa en el fondo del pecho. Que lo más poderoso que puedes ofrecerle a cualquier ser humano no es tu conocimiento, ni tu mirada analítica, ni tu habilidad para detectar microexpresiones, ni tu comprensión de patrones psicológicos, sino tu presencia plena, tu presencia real, tu capacidad de estar completamente ahí, sin urgencias, sin ruido, sin deseo de moldear nada, sin necesidad de ser el centro, sin intención oculta de influir o de arreglar, solo estar con tanta solidez, con tanta coherencia, con tanta conciencia de lo que ocurre, dentro y fuera de ti, que el otro se ve reflejado sin distorsión, como si por fin hubiera un espejo que no juzga, que no compara, que no exige, que no empuja, un espacio donde simplemente puede ser lo que es sin tener que protegerse, sin tener que explicar, sin tener que mantener el personaje. Y eso, que parece sencillo, que no suena espectacular ni técnico ni innovador, es en realidad el umbral más difícil de cruzar,
Porque para ofrecer presencia real tienes que haberte vaciado de ti mismo lo suficiente como para que el otro no se choque contra tu necesidad de ser visto, de ser reconocido, de ser importante, de tener razón. Tienes que haber atravesado tu propio ego, no para eliminarlo, sino para ponerlo en su lugar, para que no interrumpa todo el tiempo, para que no quiera protagonizar cada instante, para que no convierta tu percepción en un acto de afirmación personal, sino en un espacio de percepción limpia donde lo que aparece no es lo que tú quieres ver, sino lo que realmente está ahí, incluso si no te gusta, incluso si te incomoda, incluso si no lo puedes entender del todo. Porque la mente no se lee desde el pensamiento. Se lee desde la conciencia. Desde ese estado donde no necesitas saber todo, donde no necesitas nombrar todo, donde no necesitas controlarlo todo, porque has entendido que el lenguaje más claro es el que no compite, el que no impone, el que no interrumpe. Y ese lenguaje, que no es hablado ni visible, solo puede emerger cuando tú has hecho suficiente silencio por dentro, cuando te has vaciado de ruido, cuando has soltado el impulso de tener respuestas rápidas y has empezado a habitar la incertidumbre como parte esencial del acto de observar. Porque no puedes leer lo real si solo estás buscando confirmaciones. Y no puedes ver al otro si todavía estás atrapado en la obsesión de demostrar que entiendes. Y entonces, cuando tu presencia es completa, cuando no estás dividido, cuando no estás apurado, cuando no estás en modo defensa, cuando no estás analizando para ganar terreno sino percibiendo para comprender, empiezas a darte cuenta de algo que cambia para siempre tu manera de estar con los demás, que el solo hecho de sostener una presencia así ya transforma. Ya comunica, ya ordena. Que cuando tú estás limpio, el otro se ordena sin esfuerzo. Que cuando tú estás en calma, el otro baja su defensa. Que cuando tú no presionas, el otro se abre. Que cuando tú no llenas los vacíos, el otro encuentra su voz. Que cuando tú no interrumpes el proceso, el otro encuentra su ritmo. Y eso no se logra con carisma. Ni con técnicas. Ni con autoridad. Se logra con conciencia encarnada. Y entonces entiendes, sin necesidad de palabras, que lo que siempre hemos llamado intuición, percepción profunda, lectura silenciosa, es simplemente esto. La capacidad de habitar el presente con tal nivel de integridad que puedes sentir lo que el otro siente antes de que lo diga, que puedes ver la tensión antes de que se manifieste, que puedes leer la contradicción sin tener que señalarla, que puedes entender lo que está ocurriendo emocionalmente sin tener que intervenir. No para manipular. No para controlar. Sino para no interferir. Para no contaminar. Para no romper el momento con tus interpretaciones. Y desde ahí, desde esa base que no se aprende con fórmulas sino con práctica diaria, te conviertes en ese tipo de persona que cambia el entorno sin necesidad de hablar mucho. Que impacta sin imponer. Que transforma sin predicar. Que guía sin dirigir. Que observa sin frialdad. Que está ahí, completamente, sin necesitar nada del otro, y por eso puede ofrecerlo todo: atención, claridad, espacio, contención, conexión. Porque la mente no se lee con los ojos. Se lee con la estabilidad del que ya no tiene nada que demostrar. Con la limpieza de quien ya ha hecho el trabajo. Con la presencia de quien no necesita que el mundo lo entienda para saber que está viendo con verdad. Y entonces, por fin, ya no buscas entender todo. Porque ya sabes lo suficiente. Sabes leer. Sabes ver. Sabes estar. Sin decir una sola palabra.